Gloria a Dios. Así que en esta mañana estamos gozosos de poder estar nuevamente en la casa de nuestro Señor. Y yo estoy gozosa en esta mañana. Así que estamos en victoria, estamos gozosas, porque el Señor nos ha traído aquí, nos ha permitido estar aquí en esta hora. Así que quiero, ¿verdad?, discutir con cada uno de ustedes, a ver si han podido meditar en cuán grande es lo que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y ya sabemos que el tema que estamos estudiando es el tema de la santidad. Y la semana pasada pudimos abarcar detalladamente qué ocurre en la primera fase de la santidad. Pero antes de entrar en eso, quiero volver a traer lo que es la definición de la palabra santo, que es algo apartado o separado para Dios, para servirle. O sea, algo separado para alguien con un fin específico. Y habíamos traído que se puede decir que es el creyente que ha sido separado del mundo para Dios, para servirle. Hemos traído el texto en Levítico 11:45, donde estábamos abarcando, donde él dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Así que estábamos abarcando en lo que ocurre en la santidad instantánea, porque como hemos aprendido, la santidad tiene dos aspectos o dos fases, que es la instantánea y cuál más, hermana Verónica. Amén, la progresiva. Y en la santidad instantánea habíamos aprendido que ocurren unas cuantas cosas. ¿Y qué fue lo que dijimos, hermano Misael, o aprendimos que ocurre cuando la persona recibe el mensaje, se arrepiente y viene arrepentido a los pies de Cristo? Cuando nosotros escuchamos la verdad, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, o sea, nosotros recibimos, o sea, somos, en ese momento nosotros venimos con un arrepentimiento, ¿verdad? Pero somos apartados para Dios, separados para Dios, al llamado a que nos santifiquemos nosotros, y que es obra también del Espíritu Santo también, que ahí se nos imparte una nueva vida que debemos o sea, caminar conforme a la nueva vida que estamos hablando. Amén. Y hermana Verónica, ¿qué ocurre cuando la persona viene arrepentido a los pies de Cristo, conforme a lo que ya dijo el hermano Misael? Pero ¿qué ocurre en ese momento? Bueno, como también hemos hablado, que en ese momento es apartado la persona de las tinieblas, de las garras del diablo y del mundo a las manos de Dios, y ahí pues entonces se le pasan muchas cosas. Viene a morar el Espíritu Santo en uno, es purificado, es separado del mundo para Dios, se le imparte una nueva vida, pasan muchas cosas que... Amén. Así que dijeron unos puntos bien importantes. ¿Y por qué es tan importante entender lo que ocurrió? Porque para poder entender cuál es nuestra responsabilidad en la segunda fase de lo que es la santidad, debemos entender qué es lo que nosotros tenemos y qué fue lo que ocurrió. Así que no es cualquier cosa lo que el Señor nos ha dado, hermano. Porque estamos hablando de la santidad. Y el texto áureo es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Y Él nos está dando un mandato. Y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Él nos está dando un mandato y nos está diciendo qué es lo que va a ocurrir, porque no es obligado, como ya hemos establecido, como todo en las cosas del Señor, nada es obligado. Pero sí nos dice qué es lo que va a ocurrir si decidimos no obedecer. Así que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es algo que yo puedo decir, es opcional en mi vida como creyente. Y para poder entender que yo sí puedo hacerlo, hermanos, cuando cada uno de nosotros vinimos arrepentidos a los pies de Cristo, y cada uno que viene arrepentido a los pies de Cristo, es purificado en la sangre de Cristo, lavado en la sangre de Cristo,
es justificado, es santificado, se le imparte una nueva vida y viene el Espíritu Santo a hacer morada en uno. Y hemos hablado que esa nueva vida es el prototipo ¿de quién? De Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Perfecto. Tenemos una nueva vida y tenemos el auxilio del Espíritu Santo para poder entonces entrar en esta segunda fase de lo que es la santidad. Así que la segunda fase es la santidad progresiva. ¿Y qué hemos dicho que es la santidad progresiva, hermana Lian? Mediante el caminar con el Señor y dejando que el Espíritu Santo y la palabra te alumbre y moviéndose en ella, pues va recibiendo la santidad progresiva. Amén. ¿Y cómo hemos definido lo que es la santidad progresiva? ¿O cómo se define lo que es el proceso de la santidad? ¿Alguien sabe? Hemos dicho que es un proceso donde Dios le hace un llamado a cada ser humano para que éste pueda obtener la salvación. Y no solamente obtener la salvación, sino también que pueda caminar en obediencia a la palabra. Y la santidad progresiva, como ya hemos dicho, es un progreso, que es un avance que experimenta una persona hacia un estado mejor. Es un desarrollo continuo, pero gradual. Así que cuando uno viene arrepentido a los pies de Cristo y se le imparte esa nueva vida es ¿cómo? Pero ¿cómo, de qué tamaño es esa nueva vida? ¿Es madura o es un bebé? Es un recién nacido, como ya hemos aprendido. Es un bebé, un recién nacido. Y ese recién nacido, espiritualmente hablando, necesita ¿qué? Un desarrollo continuo y un desarrollo que es gradual. Porque si ese bebé, ese hombre espiritual se mantiene donde mismo estaba, pues entonces no es algo normal. Si un bebé recién nacido no crece gradualmente y pasa cada una de sus etapas, se puede decir que es algo anormal. No es normal. Y la santidad progresiva es un ascenso, es un avance, es un desarrollo gradual, pero es continuo. Y eso es lo que es la santidad progresiva. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana, sino que a medida, como dijo la hermana Lian, que uno va recibiendo el conocimiento y moviéndose en fe, en obediencia a ese conocimiento, a esa palabra, que es la voluntad perfecta de Dios, ahí la persona va santificándose, porque la persona se va apartando de lo que no le agrada a Dios, porque está moviéndose en obediencia a lo que sí le agrada, a lo que está establecido en su palabra. Y cuando uno se mueve en obediencia a la palabra de Dios, pues por consecuencia, digo yo, buena, porque hay consecuencias que son buenas, consecuencias que son malas, pues uno va moviéndose en obediencia a la palabra, se va apartando de lo que no le agrada a Dios. Entonces la comunión va creciendo, el amor va creciendo, todo va creciendo, la fe va creciendo, todo va creciendo a medida que te metas más en comunión con el Señor, que tengas más experiencias con Él, que camines en obediencia a su palabra. Así que no se va a quedar así, hermano, sino que vas a tener experiencias grandes con el Señor. Y eso te va a llevar a que todo tu ser interno vaya creciendo gradualmente, pero continuo. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad, hermano? ¿Ah? De nosotros mismos. ¿Por qué es nuestra responsabilidad, hermana Lian? Porque ya nos dio todos los recursos para poder hacerlo, movernos en eso. Y además Él ya nos había dado la salvación, tenemos que tener un trabajo nosotros también. Amén. ¿Y en qué consiste esa separación del mundo, del creyente del mundo? Porque hemos abarcado que la separación, el creyente que es separado del mundo para Dios, para servirle. Pero ¿qué realmente significa eso? ¿En qué consiste esa separación, en esa santidad entre el creyente y el mundo? Porque estamos en el mundo, hermano. ¿En qué consiste esa separación del creyente al mundo, hermano Misael?
que consiste en mi forma de pensar, en cómo yo veo las cosas, o sea, de las cosas del mundo y la verdad que se me impartió. Pues consiste que uno tiene que renovar los pensamientos de cómo uno era antes hacia la luz, o sea, lo que es la palabra de Dios. Amén. Hermana Tachira. Habían preguntado, rapidito antes que grite, habían dicho que en qué consistía la separación del mundo y habían dicho que eran tres cosas, eran mis motivos, mis propósitos y mis intenciones. Quisiera abarcar un poquito más, pero no me atrevo porque si no se va a empezar a gritar, pero que otro hermano pudiera decir los motivos, los propósitos y las intenciones. Amén. Así que nuestra separación, como bien dijo la hermana Tachira y como también trajo el hermano Misael, nuestra separación consiste de mis motivaciones, mis propósitos y mis intenciones. Y como ya hemos abarcado, algo que me motiva es algo que me anima, algo que me inspira a actuar o realizar algo. Un propósito es una determinación firme de hacer algo. Y las intenciones son las ideas que persiguen con cierta acción o comportamiento. Y como hemos aprendido, de la forma en que yo pienso, así voy a actuar. Entonces mis propósitos deben ser, o mis intenciones deben ser espiritual. Mis propósitos deben ir conforme a las de Dios. Y mis motivaciones deben ser distintas a las del inconverso en lo que debo hacer. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué mis motivaciones deben ser distintas a las del inconverso o alguien que esté en el mundo? Hermano Misael. Porque no sé si tenga que ver el texto que usted trajo, o sea, que si tenemos que verlo lo contrario del mundo, porque cuando a mí se me trajo la verdad, o sea, y con el texto que usted dijo que Dios es un Dios santo, o sea, allí Dios está dejando bien claro de cómo es Él y cómo uno debe ser como creyente, o sea, cómo allí tiene que ver también, o sea, las motivaciones de uno, o sea, o si voy a servir al mundo o a servir a Dios, o sea, no, si lo estoy explicando bien, no sé. Sí, y tiene que ver con el texto, porque en Levítico 11:45 él dice, yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto. Pero él dice, yo los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Y luego dice, tienen que ser santos, porque yo soy santo. Así que el contexto de eso es en Primera de Pedro, donde él dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué piensa nuestra hermana Verónica? Es que cuando tú vienes a los pies de Cristo, pues eres santificado. Y pues como hemos avanzado en varias fases, o sea, en la nueva vida que se nos imparte, tienen la capacidad de ser como Cristo. Nosotros ya no estamos supuestos a caminar en novedad de vida, porque somos nueva criatura. No somos ahora, no supone que seamos ahora carnales, sino espirituales. Y debemos de tener esa diligencia de ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el mundo. Y actuar conforme como Dios nos dicta en su palabra, no conforme nosotros normalmente hubiéramos actuado si estuviéramos todavía en el mundo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero más o menos por ahora sí. ¿Y qué piensa nuestro hermano David? ¿Por qué mis motivaciones deben ser distintas a las de un inconverso o una persona que esté en el mundo? Casi es igual, porque el inconverso es el inconverso, y el que está en el mundo está en el mundo.
Esa es la pregunta. Ajá. ¿Y qué piensa nuestra...? Ajá, O sea, dígame. que es igual. El inconverso está haciendo lo mismo que está haciendo el que está en el mundo. No estamos hablando de creyentes aquí, estamos hablando de que está en el mundo. Porque básicamente los dos están iguales. Es igual. Sí, la persona que esté en el Creo mundo... yo que es igual. No, Ajá. ¿sabes? Porque inconverso no cree. ¿Ves? El que está en el mundo tampoco cree, no cree. Ok. Ni es, ¿cómo te digo? No tiene, ¿verdad? Que lo mismo que tiene el converso tiene que está en el mundo. No, ninguno de los dos creen ni... Pero la pregunta es ¿por qué yo como creyente? Ajá. ¿Por qué mis motivaciones, usted como creyente, por qué sus motivaciones deben ser distintas a la de una persona que esté en el mundo? Bueno, porque esa aparte, eso estamos apartados. Ujú. Estamos apartados para el Señor. O sea, somos, como anteriormente lo he repetido varias veces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Me está entendiendo? Ujú. Que es diferente, nosotros tenemos que apartarnos para el Señor. No podemos estar con el inconverso. ¿Entiendes? Porque el inconverso es el inconverso, que va a tratar de todas maneras, tú sabes, verlo, que él ve la realidad de él, tú sabes, y el creyente pues tiene que verlo como en la forma que nuestro Señor Jesús. Y vamos a traer más claridad sobre este asunto. Y hermana Liam. No sé si te correspondí con la pregunta. Sí, no, es para discutir esta pregunta. ¿Qué piensa nuestra hermana Liam sobre por qué yo como creyente debo tener motivaciones que son distintas a las del inconverso o una persona que esté en el mundo? Porque como hemos hablado anteriormente, el inconverso actúa conforme a sus deseos carnales y lo que su corazón le pide o sus deseos en el momento le piden, pero nosotros como creyentes se supone que con la nueva criatura nuestro motivo sea totalmente diferente, porque primero que tenemos una nueva vida y se supone que según el Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo pues se supone que nos dirijamos en lo que el Señor quiere para nosotros, y nuestros motivos se supone que sean siempre para agradar y para la gloria y la honra del Señor, no para yo deleitar mi carne, o que es lo que el inconverso hace. Para cada motivo o cada cosa que se mueve el inconverso es para deleite propio, pero nosotros se supone que lo hagamos para deleite del Señor, para agradar al Señor y glorificar al Señor. Por eso creo que es diferente. ¿Y qué piensa nuestra hermana Tachira? No puede, el nene está gritando. Ok. ¿Y nuestra hermana Yolanda? ¿Qué piensa nuestra hermana Yolanda? Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, dice que los que están en el mundo andan conforme a la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así vive el inconverso, así vive la persona que no tiene a Cristo, ajeno a la voluntad de Dios, en su propio deleite, en sus propios placeres, con un entendimiento entenebrecido. Se supone que el creyente fue alumbrado, fue iluminado para conocer a Cristo y para conocer la voluntad de Dios. Así que el creyente es totalmente antagónico a lo que es el mundo. Se supone que la motivación que tienen los del mundo no sean las mismas, porque a mí se me impartió una nueva vida capaz de vivir, pensar y actuar contrario a como lo hacen los del mundo, porque de ahí fue que Dios me sacó. Antes tenía el entendimiento entenebrecido, pero a través del Evangelio se me alumbró el entendimiento para yo poder ver, deleitarme y gozarme las cosas del Señor. Así que es totalmente contrario, por eso mis motivaciones no pueden ser igual que las del mundo, porque si no entonces me constituiría enemiga de Dios y amiga del mundo. Cuando la palabra dice claramente que cuando vengo a Cristo
ahora soy una nueva criatura y ahora paso a ser una ciudadana del reino de Dios. Amén. Así que vamos a hacer en nuestra mente, ¿verdad? Un contraste en cuanto a lo que es el creyente y en cuanto a lo que es una persona inconversa. Y no es que los desechemos, no es que digamos, uy, tú eres inconverso, no puedo ni hablarte ni mirarte. No es que yo lo juzgue y diga, pues tú eres inconverso y yo soy creyente. No, hermano, porque de ahí estábamos. De ahí nos sacó el Señor. Estábamos entenebrecidos. ¿Y qué es entenebrecido? Oscurecido. Pero la persona que está en el mundo está en oscuridad. La persona que es creyente está ¿en qué? En la luz. Ya es algo totalmente opuesto. Ahora, en Efesios capítulo 2 también dice, la hermana trajo en Efesios capítulo 4, donde habla que el inconverso está en oscuridad, está en tiniebla, está entenebrecido y está ajeno de Dios, ajeno de cuál es la voluntad de la vida de Dios. El creyente está en luz, ha sido alumbrado por la luz del Evangelio, por la luz que es Cristo. Ahora en Efesios capítulo 2 dice, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Así que una persona que está en el mundo está como muerto. Y entonces en este mismo capítulo 2 habla que Él nos dio ¿qué? Vida. Y en el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que una persona que está muerta puede moverse, puede actuar, puede pensar, puede hacer alguna cosa. Pero el creyente está como vivo. Así que ¿qué concordancia tiene la muerte con la vida? Porque son totalmente opuestas. ¿Qué concordancia tiene las tinieblas con la luz? Ninguna, porque son totalmente opuestas. O hay una o hay la otra. No pueden ver dos juntos. Ahora, él dice en Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque esa nueva vida que se nos imparte cuando estamos vivos juntamente con Cristo es una vida espiritual. El hombre que está en tinieblas, el hombre que está muerto y no tiene esa vida espiritual, no puede discernir las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios. Así que ¿qué concordancia tiene el hombre natural con el creyente? Ninguna, son totalmente opuestas. Así que, ¿por qué mi motivación como creyente debe ser distinta del mundo? Porque no hay ninguna concordancia, no hay nada que me pueda llevar a mí a estar de acuerdo con alguien que esté moviéndose en su concupiscencia, que alguien que quiera agradar su alma, el pecado que está vivo y morando dentro de cada uno de nosotros. Como yo, como creyente, me voy a dejar motivar, inspirar, porque habíamos hablado que la motivación es algo que inspira, que anima. Como yo como creyente voy a dejar que algo mundano, que algo que va contrario a mí, que algo que está en el mundo me motive a mí, como creyente, a hacer algo, ¿para quién? Porque o le sirvo al príncipe de la potestad del aire o le sirvo a Dios. Como trajo la hermana Yolanda en Santiago capítulo 4, cuando él dice, oh almas adúlteras. Porque si eres amiga del mundo, te constituyes enemiga de Dios. ¿Y por qué hemos abarcado en Santiago capítulo 4 este versículo? ¿De qué está hablando Santiago ahí cuando dice, oh almas adúlteras? Si eres amiga del mundo, cualquiera que quiera voluntariamente ser amiga del mundo, se constituye enemiga de Dios. ¿Y por qué, hermana Verónica? Creo que Lian lo tiene. Habíamos hablado que el adulterio, pues como materialmente es
siéndole infiel a tu pareja. Y nosotros pues a veces permiten, los creyentes también permiten, o todavía la traen, o todavía se juntan, o todavía se combinan, se contaminan con cosas que están en el mundo. Y a eso pues lo traímos porque al tú permitir, ya después que eres santificado, apartado, estás supuesto a estar en una vida de santidad, te contaminas con cosas del mundo, pues eso se constituye uno enemiga de Dios, porque estás todavía compartiendo con el mundo. O sea, estás haciendo adúltero a una persona adúltera a Dios, espiritualmente hablando. Amén. ¿Y qué hemos abarcado sobre lo que contamina al creyente? Porque estamos hablando de la santidad progresiva, hermano. Y hemos abarcado que esa santidad progresiva es un progreso, es algo gradual, algo continuo, algo que va progresando hacia un estado mejor. También estamos abarcando que mis motivaciones deben ser distintas a las de una persona inconversa. Porque si algo que... Vamos a entrar en esa pregunta ya mismo. La pregunta de qué es lo que contamina al hombre. Porque si yo dejo que mis motivaciones sean igual que las de una persona inconversa, pues entonces yo tengo un grave problema. Porque no hay nada del mundo que deba motivarme a mí a actuar de una manera. Entonces, mi propósito, esa determinación firme que yo tengo, debe ser conforme a las de Dios. Porque si el mundo es lo que me está motivando, quiere decir que los propósitos que yo me haga van a ser conforme a qué. Mi pensamiento, mi carne, conforme a mi criterio, conforme a como yo piense las cosas. Entonces quiere decir que las intenciones mías van a ser como. Si deben ser espiritual, van a ser como carnales. ¿Por qué? Porque una cosa va junto con la otra, todas van a la par. Todo esto habla de lo que hay en mi ser interno, lo que está mezclado en mi corazón, lo que está mezclado en mi mente, en mi conciencia, en mi ser interno. Todo esto está en mi ser interno. Nadie lo ve. Dios lo ve, pero nadie más lo ve. Entonces, si yo me estoy dejando llevar por algo que se dejan llevar los inconversos o una persona que no tiene a Cristo, entonces yo tengo un grave problema. Y hemos abarcado que ese es el problema que está ocurriendo hoy día. Porque el mundo se ha metido en las iglesias. Señor, yo voy a hablar lo que el Señor me dé. El mundo se ha metido en las iglesias, hermano. ¿Cómo? Porque ya lo que antes Dios estableció como lo que era correcto, ahora quieren decir, bueno, un poquito de cambio no es nada. Un poquito de cambio no va a ser una gran diferencia. Podemos permitir un poquito de esto. Podemos permitir, bueno, ahora que, ¿verdad? Están cambiando las cosas, los cambios, pues a veces vienen bien. Sí, hermano, eso no debe ser así. Porque por eso se ha metido el mundo y la mundanalidad dentro de las iglesias. Y por eso los creyentes son amigos del mundo, porque se están dejando llevar por la mundanalidad, por esos deseos internos que hay, por esos pensamientos que hay carnales. Y se están dejando llevar por su concupiscencia dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que viene pasando? Que entonces el creyente es una alma adúltera, porque se está constituyendo amiga del mundo. Y hemos abarcado que cuando uno se constituye amiga del mundo y enemiga de Dios, habíamos traído, ¿verdad?, el ejemplo de la hermana, unos ejemplos de que hay cosas en mí que me atraen del mundo, hay cosas en mí que aunque yo trate de ocultarla, que aunque yo trate de aparentar algo, me agradan del mundo. Entonces eso que me agrada me seduce, me lleva a mis pensamientos, me lleva a mí, me seduce, me atrae y me lleva a mí, aunque yo aparente algo, en mi corazón sea totalmente lo contrario. Hermana Tachira, ¿tenía un comentario? Amén, sí.
porque, como tú habías dicho, no se mezcla una cosa con la otra. O es de día o es de noche. Nunca lo vas a ver between, entre medio. O sea, no va a estar así. O sea, en el momento en que tú pensaste o fuiste adúltera, la verdad es que estuviste en ese momento apartado del Señor y alejado. No sé si lo estoy explicando bien. Y es algo serio porque la santidad, como ya habíamos hablado, la santidad es tu pase para entrar y tú tienes que cuidarte, como habían dicho, creo que la hermana Yolanda, que esto es como enlistarte, espérate, Sebastián, da un break, como enlistarte un ejército, perdón. Tienes que estar constantemente batallando. ¿No? La iglesia es como un árbol que se le meten muchas zorras, se le van a meter porque está frondoso. Tú tienes que encargarte de ir limpiando, eliminando. Porque para mí, yo creo que el Señor está tocando este tema porque son pocos los que llegarán al cielo. Entonces, uno pensará, y pasa, estoy en la iglesia, estoy yendo, estoy tomando estudio, estoy aquello, pero no sé cómo decirlo, que se me fue el hilo, son pocos los que se mantendrán en esa línea, los que se mantendrán en esa batalla y los que perseverarán en eso. Yo entiendo que debemos de meditar muy profundamente en esto, porque como tú habías dicho, el mundo se está metiendo en la iglesia. Nosotros debemos entonces procurar cómo eliminar eso y perseverar en el Señor. Amén. Espero que haya entendido un poquito. Ajá, amén. Y vamos a abarcar un poquito sobre lo que estamos hablando, porque estamos hablando que mi separación debe ser en motivación, propósito y en mis intenciones, que estamos hablando que es algo en nuestro ser interno. Pero estamos hablando que el mundo se está metiendo en la iglesia. ¿Qué usted opina sobre eso, hermana Liana? Y quiero que meditemos profundamente en esto, porque estamos hablando de lo que está dentro de nosotros, que podemos aparentar cualquier cosa, hermano, pero el que lo ve es Dios. Es verdad. Hermana Yolanda, ¿qué usted opina sobre este caso, sobre este tema? Cuanto a que el mundo está entrando en la iglesia, Ajá. hace tiempo. Uh-huh. Hace tiempo que el mundo está entrando, pero es por culpa de la misma iglesia. Porque no se ha mantenido, porque no ha sido diligente en su vida espiritual. Porque como dice en Corintios, un poquito de levadura va leudando toda la masa. Y a veces empezamos a decir eso no es nada, pero es por lo que hay internamente en nuestro corazón. Amén. Que es totalmente contrario a lo que Dios quiere. Se supone que mientras más yo entre en comunión, más entre en intimidad, más conozca al Señor, más vaya entendiendo cómo es Él, más yo me vaya poniendo de acuerdo y me vaya apartando de todo aquello que a Él le desagrada. Eso se habla de una comunión íntima con Dios. Lo que pasa es que la iglesia ya no tiene una comunión íntima con Dios. Tiene una comunión, una clase de comunión, pero hay cosas que todavía no le ha permitido el Espíritu Santo trabajar para que él pueda ser convencido y apartarlo de aquello que lo está alejando de Dios y acercando al mundo. Porque a veces decimos un poco de cosas de esta, no es malo, pero lo que está haciendo realmente es socavando el fundamento. Realmente lo que está haciendo es afectando nuestra comunión y volviéndonos nuevamente a donde estábamos antes. Aunque religiosamente, cayendo en un círculo religioso, en un formalismo, aparentamos, seguimos, pero nuestro corazón hace tiempo que está lejos de Dios. Por eso dice la palabra, oh almas adúlteras, porque ya no le está siendo fiel a la persona que se supone que le tiene que ser fiel. Amén. Así que estamos abarcando de lo que hay en el ser interno.
Se supone que la santidad progresiva sea algo continuo, sea un avance, sea hacia un estado mejor, sea en crecimiento, en desarrollo para poder madurar. Y puede que un creyente, como dijo la hermana, cuando un creyente va de esa manera, pues va profundizando más con el Señor, va profundizando en la comunión, va profundizando en el conocimiento, va llegando a unas profundidades con el Señor y se va poniendo de acuerdo con Él. Inicialmente todos estuvimos de acuerdo con el Señor cuando venimos a Cristo, pero ese acuerdo se ha mantenido, porque cuando estamos de acuerdo con Él en algo, podemos pensar como Él en esa área, podemos caminar como Él quiere que caminemos en esa área porque estamos de acuerdo, podemos andar juntos, como dice en Amós 3:7 me parece que andarán dos de acuerdo, dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y es una pregunta, claro que no. Pueden andar juntos por un tiempo, pero va a haber un momento dado donde ese acuerdo se va a afectar, porque no van a estar de acuerdo en todas las áreas. Ahora, se supone que estemos de acuerdo con el Señor. Ajá, hermana. 3:3, perdón. Entonces se supone, gracias, que estemos de acuerdo con Dios. Y para poder ver las cosas de la misma manera que Él las ve. Pero al nosotros entrar en lo que estamos hablando, es porque ya yo no estoy viendo las cosas de la misma manera que Dios las ve. Porque en algún momento dado, cuando yo iba en ese desarrollo, algo pasó. Me conformé. Y cuando me conformo, lo que viene pasando es que me empiezo a acomodar a lo que yo pienso, a lo que yo siento, y ya dejo de depender o dejo de pensar o dejo de buscar eso que Dios quiere que yo piense, que yo sepa, que yo entienda, porque ya yo estoy conforme y estoy cómoda de la manera en que estoy. Voy para la iglesia, estoy bien, yo oro, leo la palabra, pero no quiere decir que estás de acuerdo con Dios, hermano. Porque como dijo la hermana, cae en una religión, en un sistema religioso. Porque para Dios no podemos engañarlo. A los hermanos sí, pero a Dios no. Y se supone que no lo hagamos con los hermanos tampoco. Pero cuando ya entramos en que ya mis motivaciones o mis propósitos o mis intenciones comienzan a cambiar y a asemejarse a las de una persona que está en el mundo, es porque ya yo no estoy viendo las cosas de la misma manera que Dios. Y por eso dice, o almas adúlteras, porque ya eres enemiga de Dios porque estás con el mundo, estás haciendo amistad con el mundo. Por lo que hay en tu corazón, por lo que te agrada, lo que pasa es que lo tienes bien calladito con los hermanos para que nadie se dé cuenta, pero Dios lo ve todo. Y un ejemplo que podemos traer, vamos a traerlo ya que lo habíamos traído hace poco, el ejemplo de la hermana que estaba hablando que cuando al principio ella recibió la luz en una área de su vida, pues ella estuvo de acuerdo con Dios. ¿En qué área? En cuanto a la vestimenta de la mujer, porque la santidad es amplia, pero es una sola. Solamente la verdad es amplia, pero es una sola. Y la santidad no se puede cambiar. Así que la hermana estaba trayendo que ella cuando recibió el conocimiento a través de la palabra y de la experiencia que el Señor le dio, pues ella misma decidió botar todos los pantalones que ella tenía. Hermana, si tú quieres dar el testimonio por cuestión de los que van a escuchar y por cuestión para que puedan entender. Como me ha dicho, me confrontó de una forma bien profunda y pues me llevó a tomar esa decisión. Como sabemos que es el trabajo del Espíritu Santo que te lleva, te confronta y te lleva a tomar una decisión, y pues en ese momento pues yo, como tú también bien puedes decir de testigo, que lo boté todo. Y entonces pues durante el momento todavía me siento igual de esa misma forma. Pero hay veces que uno pues se pone, como habíamos traído los pantaloncitos cortitos debajo de la falda
para hacer ejercicio, algunas cosas, y aunque no cambie nunca la forma de ver esa parte, ¿sabes? Es como habíamos hablado, permite una cosita, y el pantaloncito cortito de abajo no es nada, porque todavía tenía falda puesta, pero esas son cosas que empiezan desde ahí, empiezan chiquitito, sutil, que nadie se da cuenta, uno mismo ni se da cuenta, hasta que ya está con el pantalón debajo de la rodilla y la falda hasta la cadera. Y eso va, o sea, no que yo me la puse, pero para clarificar, pero así empieza esos pensamientos si uno no los somete y no se los da al Señor, porque uno va conformándose y se va quedando, y cuando uno se conforma, deja de trabajar en su vida espiritual en ciertas áreas y empieza a conformarse en esa área y empiezan a decaer, empiezan a ver las cosas como antes la veían. Eso no es nada, eso no es tan seria la cosa. Entonces ahí empieza, y eso es lo que había traído la otra vez, que o sea, esa convicción que uno tiene al principio deja de ser esa convicción, es simplemente una costumbre, bueno, ya estoy acostumbrada a ponerme esta vestimenta, pero de verdad en mi corazón lo siento y lo veo y lo repudio como antes. O sea, eso es lo que yo me estaba preguntando también. O sea, Dios, ayúdame, porque si no, llévame a eso otra vez. Y ese es el problema de la iglesia, y que a veces no paramos y pensamos en las cosas chiquititas. Empezamos con cosas chiquititas, que si la falda primero tiene que ser bien larga, o va a ser bien larga porque así lo siente, y luego entonces, bueno, hasta debajo de las rodillas. Y luego, bueno, si me enseñan, se me ve un poquito las rodillas, está bien, no es tanto si me la bajo. O sea, y empieza poco a poco. Y eso es lo que yo quería traer la otra vez. Que es tan sutil y tan chiquitito a veces que uno no se da cuenta, y si se deja conformar o se deja envolver, para ninguna parte que vas a ir peor, vas a ir retrocediendo en eso que una vez Dios alumbró. Amén. Y estamos hablando que lo que motiva el propósito y la intención es lo que me separa del mundo. Y la separación no es en lo físico, sino en el conformarme, en la complacidad. Entonces, la hermana había traído ese caso. También habíamos traído el testimonio de la ceja, porque son temas que ya las iglesias no quieren hablar, para no ofender a los hermanos, para que no se sientan incómodos. Pero hermano, la verdad, nadie la puede cambiar. Entonces, mi experiencia con mis cejas era que cuando yo me las saqué, yo le había dicho al Señor que jamás ni nunca iba a volver a tocar una navaja a mi ceja. Por lo que Él me hizo sentir internamente la experiencia que tuve, que había dado mi testimonio. Pero también había traído que si yo me descuidaba de esa área, poco a poco el enemigo empieza a susurrar y la carne también se levanta y empieza a susurrar. Pero te la puedes limpiar un poquito, porque hay creyentes que piensan que para no verse abandonado, para no verse como unas viejas, para no verse abandonado, eso no es nada, limpiarte las cejas aquí para que estén limpias. Tú sabes, porque no podemos vernos mal porque somos creyentes. Pero me las voy a sacar, pero solamente aquí para limpiármela, y solamente aquí para limpiármelo, y solamente aquí para limpiármela. Pero me las voy a dejar igual de grueso. Hermano, es lo mismo. Es lo mismo. Porque cuando el Señor me hizo experimentar eso, yo dije, jamás y nunca vuelve a tocar esto a mi ceja. ¿Cómo entonces, si yo me descuido, va a empezar? ¿Y cómo entonces yo voy a pegarme nuevamente algo para limpiarme la ceja? Y esto no es solamente en la vestimenta, en la ceja. Hermano, esto tiene que ver con la música, esto tiene que ver con toda tu manera de vivir. Porque en el mundo te encantaba una bachata y un merengue. Y cuando vas a una tienda, que ahora todas las tiendas te tocan bachata, merengue, reggaetón, toda esta música, hasta en Walmart, tú vas ahí y tú dices, ay, mira para ahí, dos cosas pasan. O te sientes que no lo soportas y empiezas a reprender y poner la mente en el Señor, o, mira, yo me acuerdo que en el mundo yo bailaba esta canción. Y empiezas a recordar con todas las personas que bailaste esa canción. No, en el mundo yo la bailaba, eso era terrible. O en el mundo, mira,
Eso era cuando ponían esta canción, olvídate de todo lo demás. Toda la noche yo la bailaba. Y uno empieza a recordar, no, sí, en el mundo, eso fue en el mundo, eso no es ahora, porque ahora yo no me atrevo a hacerlo. Pero tu corazón, tú estás, mira, me acuerdo de este día, te lleva, te transporta a ese momento cuando estabas bailando la canción y te ves hasta bailándolo en la mente. Hermano, esto pasa. Pero ¿cómo va a ser? Esto pasa. Y si no te cuidas, ¿sabes qué va a pasar? Ya bailaste. ¿De qué te vale que estés así como una estatua? No, el Señor reprenda. Y empieza a reprenderle en la mente. Pero en tu corazón, ya bailaste la canción entera. ¿Es verdad? El alcohol, no, ya yo no bebo alcohol. Pero cuando ves a alguien bebiendo, tú dices, no, yo me acuerdo cuando yo bebía. Y yo me acuerdo cómo yo me sentía cuando bebía. Y me acuerdo cómo yo me sentía, cómo estaba. Porque no todos tenemos las mismas debilidades, no todos tenemos las mismas, no teníamos las mismas ataduras, no todos estábamos envueltos en lo mismo. A mí no me gusta esto ahora, pero en el mundo sí. Y en el mundo yo lo hacía. Pero no te sientes que lo repudias, no te sientes que es algo asqueroso, no te sientes de ninguna manera hacia eso que está ocurriendo en tu corazón. Es como si estuvieras literalmente ahí y no te sientes internamente como si nada. Estás como si nada. Solamente que tu mente, por el conocimiento que tiene, está diciendo, no, esto ya yo no lo puedo hacer así. Esto ya no puede ser así porque yo soy creyente. No, yo no haría esto porque soy creyente. Pero ¿está conectado tu pensamiento con tu corazón? Cuando estás diciendo eso, ¿te sientes de esa manera o solamente lo dices por el conocimiento que tienes? Y es en toda la manera de vivir, hermano. En el mundo no te gustaba hablar de la gente, no te gustaba o te gustaba murmurar, te gustaba criticar y te gustaba hablar del vecino, de la vecina, de tus familiares, de quien sea. Te encantaba, mira lo que está pasando con fulano, fulano. ¿Tú escuchaste eso? Pero ahora, como somos creyentes, la palabra dice que no podemos murmurar, pues tenemos que guardarnos y cuidarnos. Pero ¿tú viste lo que está pasando con el hermano tal y tal y tal? No, y ahora se mete esta excusa porque es una pequeña zorra. Yo no estoy hablando del hermano, yo estoy diciendo la verdad. Hermano, como es la verdad, no estoy mintiendo del hermano, pues eso me da autoridad a mí, eso me da la luz verde para yo hablar del hermano cuando el hermano no esté presente, hermana Liana. No. Antes me encantaba hablar de todo el mundo, pero ahora yo no lo hago. Ahora solamente hablo la verdad sobre el hermano. Y me da la luz verde para murmurar, que no, Tachira. Pero estoy hablando la verdad, solo estoy mal delante de Dios, no. Porque cuando María y Aarón murmuraron, ¿estaban hablando mentira de Moisés? No, estaban hablando la verdad. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a Aarón y a María cuando murmuraron? Cuando hablaron del siervo del Señor, de su hermano. ¿Quién sabe lo que ocurrió? Ella quedó leprosa. Quedó bien leprosa. ¿Usted sabía eso? Aarón y María estaban hablando la verdad sobre Moisés. No estaban mintiendo. Pero ¿saben lo que pasó? Quedó leprosa porque eso no le agradó a Dios. Porque aunque sea la verdad, eso no te da a ti la luz verde para hablar de tu hermano. Porque como quiera lo estás criticando, lo estás juzgando y estás murmurando de tu hermano. Aunque estés hablando la verdad. Hermano, estamos hablando que es en toda nuestra manera de vivir. Hermana Yolanda. Porque después no te pueden escuchar bien. Perdón que te interrumpa. Sorry. Para que puedan escuchar en la grabación un poquito mejor. Amén. Que lo que yo estaba diciendo es que cuando tú murmuras de una persona es porque la estás juzgando. Porque en tu corazón hay algún prejuicio contra esa persona o contra sus acciones. Pues eso significa que automáticamente tú lo estás juzgando. Estás prejuiciado.
Así que murmuración se compone de cómo yo miro a una persona conforme a mis criterios y no conforme a cómo Dios lo está mirando. Porque yo puedo ver a una persona actuar de una manera y pedirle al Señor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando con esta persona. En vez de ponerme a murmurar, porque lo que estoy haciendo es juzgando a la persona sin saber qué es lo que está pasando en la persona, porque yo no conozco su corazón, yo no conozco la brega de Dios, yo no sé qué es lo que está ocurriendo en su medio ambiente. Y ahí automáticamente me estoy dejando llevar por la carne, no por el espíritu. Amén. ¿Y cómo deben ser mis intenciones espirituales? ¿Cómo deben ser mis propósitos? Deben ir conforme a la palabra de Dios, conforme a como Dios las ha establecido. ¿Cómo debe ser mi motivación? Algo que me inspira, algo que me lleva a actuar de una manera. Y las intenciones es esa idea que tengo, que me lleva a actuar de una manera. Deben ser espiritual. Porque Dios es espíritu. Se nos impartió una nueva vida espiritual. Deben ser cosas espirituales, cosas conforme a la voluntad de Dios, hermano. Y estamos abarcando de qué es lo que debe motivarme, cuál debe ser mi propósito y cuál debe ser mi intención. Porque hemos abarcado y estamos entrando en eso ahora. Que hay cosas que están contaminando a la iglesia del Señor. Y cuando hablamos de contaminación es algo que degrada, algo que daña, algo que degrada una sustancia hasta que ya no sirva, hasta que se corrompa a tal punto que ya no sirve. Es algo que contamina. Es algo que cuando cae eso, ya deja de ser puro, deja de ser igual. Ya no tiene el mismo valor, ya no tiene la misma sustancia, ya no tiene la misma pureza, porque hay algo que cayó ahí que lo contaminó. Es algo que degrada, poco a poco va quitando, va comiendo, va quitando, degradando, hasta que ya llega un punto que se dañó totalmente. Estamos hablando de lo que contamina al creyente, porque el segundo texto que tenemos, el segundo texto áureo, es en 2 Corintios 7:1, donde Pablo le está diciendo a la iglesia, puesto que tenemos tales promesas, las que hablan en el capítulo 6, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero nos quedamos en limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y ahí paramos para hacer un paréntesis para luego continuar en cómo perfeccionar la santidad en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Y él está hablando de esas promesas que están en el capítulo anterior. Y él está hablando de qué es lo que puede contaminar a un creyente. ¿Qué es lo que es un yugo desigual? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando uno hace un yugo desigual? Y hemos abarcado estos textos profundamente. Que él está hablando de lo que comenzamos a hablar, qué concordancia tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué concordancia tiene la muerte y la vida? Esto estamos hablando de lo que ya hablamos hoy. ¿Qué concordancia tiene las cosas de Dios con las cosas del mundo? No hay, porque son totalmente opuestas, antagónicas. Entonces, él está diciendo a la iglesia en Corintio, hermanos, puesto que tenemos esas promesas eternas de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué de carne y de espíritu? Porque está hablando de lo que hay interior y exterior. Porque como ya hemos aprendido, como Dios creó al ser humano, tenemos nuestra alma y los creyentes tienen el espíritu ligado con el alma, que es lo que hace que la persona sea eterna, que es lo que hace que la persona, el espíritu, pueda entrar en comunión con Dios. Así que estamos hablando de cómo está compuesto el hombre: espíritu, alma y cuerpo. Mi alma y mi espíritu usan mis miembros, que es mi cuerpo, para actuar, para llevar a cabo lo que está pensando mi cabeza.
Así que por eso dice de carne y de espíritu, porque como yo esté pensando o sintiendo, así me voy a mover y así voy a actuar. Por eso es que también Pablo exhorta y dice, mire, presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de justicia. No presenta tu cuerpo, no permita que tu cuerpo siga pecando, sino que ahora presenta tu cuerpo como algo útil para el Señor, como instrumento de justicia. Entonces está hablando de esas cosas que contaminan al creyente. Estamos hablando de cosas que contaminan al creyente, hacer un yugo desigual. También estamos abarcando en Marcos capítulo 7 todo lo que contamina al creyente. Y dice que los malos pensamientos, en el versículo 21 de Marcos capítulo 7, dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y luego el contexto, cuando habla de malos pensamientos, el contexto de lo que está hablando, porque dice en Proverbio que el hombre que piensa hacer el mal es un hombre de malos pensamientos. Y el contexto de eso es en Romanos 1, versículo del 29 en adelante, donde habla de la murmuración, donde habla de todas estas cosas, de detracciones, de todas estas cosas que contaminan al creyente, que salen del corazón, dijo Jesús cuando estaba hablando con sus discípulos. De dentro del corazón es donde salen todas estas cosas, y estas cosas son las que contaminan. En el versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Porque ahora estamos entrando en que hay cosas, hermanos, que ya Dios hizo su trabajo, ya el Espíritu Santo hizo el trabajo, nos santificó, nos separó, nos purificó. Y ahora estamos hablando de la segunda fase, que es la santidad progresiva, de cuál es mi responsabilidad como creyente, de mantener eso que ya me fue dado. Hablamos de qué es la santidad progresiva, que es un avance continuo y gradual. Y hablamos de qué cosas, en qué consiste esa separación del mundo, o sea, del creyente del mundo, en motivaciones, en propósitos e intenciones. Y entramos hablando en el por qué lo que me motiva a mí no puede ser lo que motiva a una persona que está muerto sin Cristo, en oscuridad, porque se supone que yo soy todo opuesto. Tengo vida, tengo a Cristo, tengo la luz, y no puede ser que algo que esté en el mundo me motive a mí a hacer algo, a menos que yo no esté ya permitiéndolo. Porque eso estamos abarcando, que el mundo se ha metido a las iglesias, porque ya no estoy de acuerdo con Dios como estaba al principio, ya no veo las cosas de la misma manera, y por eso un poquito nada más no es nada. Un poquito de cambio a veces viene bien. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Él no va a cambiar su palabra, Él no va a cambiar lo que ya le estableció, que es bueno y que le agrada. El hombre sí cambia, pero Dios no. Y su palabra sigue siendo la misma. Tu pensamiento sigue siendo el mismo. Porque nosotros somos los que cambiamos, no Dios. Entonces, si no estamos de acuerdo con Dios, es por una razón. Y la semana que viene vamos a continuar hablando de todas estas cosas que contaminan. Porque hoy tocamos 3 ejemplos nada más, sencillo. El pantalón, la ceja y la murmuración. 3 ejemplos bien sencillos para abarcar y la música, para abarcar diferentes áreas de nuestra vida, que si nos descuidamos, hermano, ya no vamos a estar de acuerdo con Dios y vamos a caer en el conformismo. Y ese conformismo nos va a llevar a, como estamos estudiando en el otro estudio, a conformarnos a este siglo, a lo que se está moviendo, donde en el mundo, a lo que están haciendo todos los inconversos, que la palabra claramente me dice que no haga yugo desigual con un inconverso, a mi yugo igual. Que la palabra me dice que no tiene ninguna concordancia el creyente con el mundo, pero eso es lo que no está pasando. Por eso el mundo se está metiendo a las iglesias. Hermano David. ¿También podría dar el versículo y el capítulo de
que el Señor habla en su palabra o sea, que se habla en la palabra de cómo uno debe representar para el Señor en la vestimenta. Claro que sí. ¿Verdad ese verso? Claro que sí. Estoy hablando con una persona y él me dice, ¿dónde en la Biblia dice eso? Y yo digo, está en una parte de la Biblia, pero no voy a averiguar dónde. Yo te voy a equipar bien con todos estos textos si para que puedas tenerlo. Para entonces yo saber. Está en el libro de Pedro. Pedro. Déjame ver si es primera o segunda de Pedro. Hay varios lugares donde lo habla. Que te estoy aguantando el tiempo, no, no te preocupes. Pero quiero estar seguro en eso. Porque yo no quiero decir una cosa que no está comprobado. Ajá. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 6, ¿verdad? Bueno, se puede decir hasta... Está bien, el capítulo entero te lo puedo traer porque habla de todo un poco, pero más bien es hasta el 7, ¿verdad? Y ya, hasta el 7 te lo puedo traer. Pero te voy a traer los textos que abarcan sobre esto, pero también te voy a traer otros textos donde habla sobre este asunto. Porque sé que en Deuteronomio también hay otro texto, pero no me acuerdo bien el capítulo ahora mismo. En Deuteronomio habla también de esto. ¿Podría ponerla? Pon Deuteronomio. No, pero lo de primera de Pedro se puede poner al lado sobre... Escribe ahí al lado vestimenta. Y te voy a traer el texto del capítulo bien de Deuteronomio donde también habla. Y abarca más sobre el varón, pero aquí va a abarcar más sobre el atavio de la mujer también. Y cómo deben tratarse el hombre y la mujer, cómo deben tratarse el marido y la mujer. Primera de Pedro. Ah, hermana Yolanda. Deuteronomio. Ah, Deuteronomio 22:5. Sí. Esa es primera de primera. No, solamente hay un libro de Deuteronomio. So, 22:5 habla también sobre esto, para que puedas entender un poquito más y te voy a traer más claridad sobre esto. Sobre la pareja. Sobre todo, abarca un poquito de todas las áreas, pero sí te voy a traer más claro en cuanto a la vestimenta para que tú puedas entender más claro. Y también lo puedo traer la semana que viene para todos los que estén interesados. Pero estamos abarcando diferentes áreas de nuestra vida. Diferentes cosas que pueden surgir, diferentes debilidades, diferentes asuntos que nos pueden llevar a nosotros a contaminarnos. Y como yo como creyente sé si yo me estoy constituyendo amiga del mundo y enemiga de Dios. La contestación es sencilla. ¿Cómo tú te sientes en tu corazón cuando estás en la situación? ¿Cómo tú te sientes en tu corazón cuando estás murmurando de tu hermano? Porque estás hablando supuestamente la verdad del hermano, pero ¿cómo usted se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente como si nada? ¿O el Señor lo toma y lo redarguye a tal punto que uno dice, espérate, que esto no puede ser? ¿Cómo se siente cuando está en Walmart y está escuchando la canción de bachata que tanto bailaba, o el merengue, o la quebradita, o lo que sea que bailabas tú? ¿Te acuerdas de cómo estabas bailándolo o te sientes con repugnancia hacia eso? ¿Cómo te sientes cuando te pones un pantalón? ¿Te sientes cómodo o te sientes con repugnancia hacia eso? ¿Lo repudias o te sientes cómodo? Si te estás limpiando las cejas para no verte abandonado, supuestamente. Eso es para las damas, ¿verdad? Ajá, pero dama y caballero, porque los dos tienen cejas. No, yo... Ah, del pantalón sí, dama, sí, pues claro, hermano, porque imagínese. Amén. Ahora, Ajá. del pantalón corto al pantalón largo. Ajá, las dos cosas. Entonces ya eso es diferente para el hombre. Ajá. Y la ceja, ¿me la estoy limpiando solamente para no verme abandonado? Igual para los hombres, que hay hombres que se limpian. Eso es mujeres y hombres. Se limpian las cejas para no verse abandonados porque no podemos vernos abandonados para el Señor. Hermano, no, vamos a dejarnos de esas cosas, vamos a pensar como Cristo, vamos a dejarnos de las cosas del mundo, alejándonos. De una vez y por todas, alejémonos de todas esas cosas que antes hacíamos cuando estábamos en vuestra ignorancia, cuando estábamos ajenos a las cosas del Señor, cuando estábamos en el mundo muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de tener la experiencia de salvación,
Mira, si lo hacías antes, no lo hagas ahora, porque ¿por qué tienes que hacerlo ahora cuando lo hacías antes en el mundo? Nada de lo que hacías en el mundo le agrada a Dios. Porque lo que está en el mundo va totalmente contrario a las cosas del Señor. Así que vamos a meditar en esto, hermano, y el por qué el mundo se está metiendo en la iglesia y el por qué el creyente. Por eso es que Pablo se indignó tanto en el caso de Corintio y dijo, mira, entrégueselo a Satanás. Porque la iglesia estaba conforme y decían, bueno, ese está ahí fornicando o está con... Y él dijo, entrégueselo a Satanás, porque estaba indignado de lo que estaba pasando, pero también estaba indignado de que el resto de la iglesia no lo amonestó. Y permitió una cosa, porque puede ser que también el creyente diga, bueno, no soy yo la que lo estoy haciendo, yo solamente voy a orar por el hermanito. Hermano, si tú ves a tu hermano en una falta, ve a donde él y dile, mire hermano, la palabra dice esto y esto y esto y esto, y sé que estás haciendo esto porque lo he visto. O no tienes cuidado de tu hermano, o no amas a tu hermano. Sí, eso es bíblico. Ir a donde el hermano y decirle, mira hermano, la palabra dice esto y estás haciendo esto. Pero no, preferimos, mira, ¿tú viste lo que está haciendo el hermano? Ah, no, hay que decírselo al pastor o a la pastora para que hablen con él, porque esto está... Cuidado que no te dé lepra, como le dio a María. Hermano, cuando vemos al hermano haciendo algo que no corresponde, que no está bien, nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo, como mismos del mismo cuerpo, decirle, mira hermano. Ahora, si el hermano persiste, entonces llévaselo a una persona, a un líder, al pastor, pero no se lo lleves a todos los hermanos que te rodean, que estén en tu círculo, antes de llevárselo al pastor, antes de llevárselo a la pastora. No llames a tus hermanos. Los llamas porque son líderes de la iglesia, los llamas porque son oficiales, pero no. Cuando es un asunto así, lléveselo a la persona indicada para que no te corrompas tú, para que no te contamines tú, porque eso te va a contaminar. Llévaselo a la persona indicada, como establece la palabra, para que no te contamine, hermano. Porque ese es el problema, que a veces queremos interpretar o queremos atender o queremos pensar las cosas a nuestra manera, cuando la Biblia es clara y ya lo estableció Dios como a Él le gusta y el orden correcto, hermano. Así que vamos a meditar en esto y la semana que viene vamos a continuar en las cosas que corrompen y contaminan al creyente. Amén. Porque esto está pasando. Pero Cristo viene a buscar a una iglesia como limpia, santa, pura, sin mancha. Amén. Así es como es la iglesia que Cristo viene a buscar. Así que debemos estar siempre preparados para ese momento, para que cualquier cosa llegue. Si Cristo viene o nos llega la hora, mira, estamos contentos y gozosos porque nos vamos con el Señor. Así que vamos a procurar prepararnos para esto. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo y el hermano que estaba dirigiendo. Amén.